Hola compañeros, espero estén todos muy bien. Mi nombre es Sheimi Gómez y es un honor y una alegría volver a tener estos espacios de formación con ustedes. En este módulo o en este curso vamos a desarrollar la seguridad en trabajos en espacios confinados. En este pues les queremos dar a conocer los factores de riesgos asociados a los espacios confinados y las medidas de control que podemos implementar para evitar accidentes de trabajo. Todo esto en base a la resolución 0491 del año 2020. En la última diapositiva les dejo mi número celular por si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, algún inconveniente con el curso, no duden en comunicarse conmigo. Para este curso tendremos 3 objetivos, en los cuales serán reconocer los espacios confinados, identificar las tareas, los riesgos asociados a los espacios confinados y conocer los controles y acciones preventivas para prevenir accidentes en espacios confinados. En la resolución 0491 del año 2020, en el artículo 3, nos dan las definiciones de espacios confinados. En esta nos dice que un espacio confinado es lo suficientemente grande y configurado para permitir la entrada al espacio con el propósito de ejecutar un trabajo dentro de este espacio confinado. Los espacios confinados tienen aperturas limitadas. Esta limitación puede ser en cantidad, tamaño, ubicación. Esta ubicación puede ser de difícil acceso, puede ser que pueda presentar obstrucciones o barreras que impidan la salida del entrante. También nos dice que los espacios confinados no están diseñados para ser ocupados por una persona de forma continua, o sea, durante toda la jornada laboral, como un puesto de trabajo pues normal. También los espacios confinados conllevan unos peligros de seguridad y para la salud. Los peligros más representativos de los espacios confinados pueden ser atmósferas peligrosas, potencial de sepultar. La configuración podría ser de atrapar al ocupante. También tienen la característica que se pierde la capacidad de escuchar al entrante, a cualquier pues llamado de alarma o de emergencia. Y casi que en casi todos los espacios confinados puede haber la presencia de energías peligrosas. La resolución contempla unas excepciones. Estas excepciones están dadas para la atención de emergencias, rescate de organismos de socorro, buceo en espacios confinados, actividades misionales de la policía y fuerzas militares. Los espacios confinados los vamos a clasificar según su tipo y según su grado de peligro. Entonces nos dicen que los espacios confinados tipo 1 son aquellos que tienen la parte superior descubierta y tienen una profundidad que puede llegar a dificultar la ventilación. Como ejemplos podríamos tener las zanjas o pozos pues, con su parte superior abierta. Y vamos a pensar en los espacios confinados tipo 2 como espacios que están cerrados y que tienen una pequeña abertura de entrada y de salida. Como ejemplo podemos pensar en los tanques o en las alcantarillas. La clasificación por grado de los espacios confinados está desde un grado A, B, C, siendo el grado A el grado con mayor potencial de accidentalidad. En el grado A entonces tendremos los espacios que contienen o pueden llegar a contener peligros inminentes que comprometan la vida o la salud de las personas. En el grado B tendremos los espacios con peligros potenciales como lesiones o enfermedades que no comprometan la vida y la salud. En el grado C, las situaciones de peligro del espacio confinado que no exigen modificaciones a los procedimientos o uso de EPPs. Identificación y evaluación. El empleador o contratante deberá realizar identificación, señalización, evaluación de la naturaleza y de la localización. Por eso, todos los espacios confinados del consorcio cuentan con una señal que siempre va a indicar peligro, espacio confinado
y le va a recordar al trabajador que para el ingreso debe solicitar permiso de trabajo. Adicional a esto, el consorcio cuenta con un inventario de espacios confinados, el cual lo alimenta y lo mantiene actualizado la brigada profesional. Este inventario tiene información pues, de identificación del espacio confinado como el área, si es de cielo abierto, si es de subterránea, si es de zona industrial, la máquina, el proceso. Todos los espacios confinados tienen un número, el cual pues la brigada profesional lo conoce para dar una respuesta más rápida ante una emergencia. En el inventario también preguntamos el motivo de ingreso, si es por mantenimiento, atascos, limpieza. ¿Qué se almacena en este espacio confinado? Si contenía una sustancia química, si contiene agua, pero siempre debemos de tener claridad que se almacena en este espacio. Si se ha ingresado, pues en el consorcio tenemos espacios confinados identificados a los cuales nunca se han tenido registros de ingresos, no se ha tenido la necesidad pues, de ingresar. También dentro del inventario tenemos la frecuencia del ingreso, si es un ingreso programado cada 6 meses, cada año, todos los días, pero es importante saber la frecuencia. Tenemos identificado el número de entradas de cada uno de los espacios confinados. Si este espacio confinado, esta actividad, tiene APR2, se tiene identificado el grado de peligro y el tipo de espacio confinado. Se cuenta con un registro fotográfico y la última inspección realizada por la brigada. Dentro de los documentos que les voy a dejar de este curso, les voy a compartir el inventario de espacios confinados para que lo conozcan, lo ojeen, identifiquen qué espacios confinados tienen cada uno de ustedes en sus áreas y qué información pues, adicional les puede nutrir su conocimiento para sus labores diarias. En el artículo 10 de la resolución 0491 nos definen unos roles, unas responsabilidades, qué cargo lo puede desempeñar y la formación que se requiere para desempeñar este rol. Tenemos el rol de responsable del diseño y la administración del programa. Esto lo haría el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el rol del supervisor para trabajos en espacios confinados. Esto lo haría el cargo de coordinador de la brigada profesional. La responsabilidad del supervisor es acompañar el desarrollo de las actividades cuando se requiera permisos de trabajo, coordinar el ingreso, autorizar, negar o suspender el trabajo en espacios confinados y si se requiere cancelar la actividad. El rol de vigía para espacios confinados lo puede desarrollar cualquier colaborador, encargado o personal de seguridad y salud en el trabajo. El vigía tiene dos responsabilidades. Una es verificar las condiciones antes del ingreso al espacio confinado y monitorear durante el desarrollo pues, de la actividad. También tiene la responsabilidad de activar el plan de emergencias en caso dado. Esta persona debe estar capacitada en primer respondiente, activación de cadena de llamadas y plan de emergencias. Por ninguna circunstancia, el vigía debe de ingresar al espacio confinado, por lo que estamos mencionando. Es el responsable de activar el plan de emergencias. Rol de trabajador entrante. Este rol puede ser desempeñado por cualquier colaborador. Este es el trabajador capacitado, autorizado para realizar las actividades dentro del espacio confinado, cumpliendo las medidas de prevención y protección del programa de gestión para trabajos en espacios confinados. En noviembre del año 2020 sale la resolución 2605. En esta resolución se modificaron algunos errores de mecanografía presentes en la resolución 0491 y también nos da una prórroga para entrar en vigencia toda la resolución pues 0491, dándonos plazo
hasta el 1 de agosto del año 2021. En los espacios confinados nos vamos a enfrentar a dos tipos de peligros, los peligros atmosféricos y los peligros físicos. En los peligros atmosféricos nos vamos a enfrentar a tres tipos de situaciones. La deficiencia de oxígeno, cuando tenemos niveles de oxígeno inferiores a los requeridos para tener desempeño humano eficaz dentro de una atmósfera de espacio confinado. Las atmósferas explosivas que nos van a determinar el límite de explosividad de acuerdo a las sustancias o los productos que tenemos dentro del espacio confinado que nos pueden generar un incendio o una explosión. Y vamos a hablar de las atmósferas tóxicas, que es la situación donde nos encontramos con un gas o un producto que genera toxicidad y nos puede generar una intoxicación. Dentro de los riesgos atmosféricos vamos a hablar de las concentraciones de oxígeno. Para encontrar esas concentraciones de oxígeno vamos a tener que usar un explosímetro o un equipo que permita verificar qué cantidad de oxígeno, qué porcentaje de oxígeno tenemos en la atmósfera, en el aire que tenemos al interior del espacio confinado. Vamos a medir con el LEL, lo que es el Lower Explosive Limit, que es el límite inferior de explosividad, es el LEL, son las iniciales en inglés, de ese límite que nos traza dentro de un rango que esa concentración del gas o vapor por debajo de ese límite nos va a generar un riesgo de explosión o de incendio. Y el WEL, que es el Upper Explosive Limit, que significa en español límite superior de explosividad, también es el indicador de tope en el mismo rango que les estaba comentando. Es decir, tenemos una atmósfera apta para el trabajo cuando nos encontramos en el rango superior al límite inferior e inferior al límite superior. Cada producto tiene un LEL y un WEL diferente. Hay familias de productos que pueden tener un LEL o un WEL muy parecido, pero es importante conocer ese rango para cada producto que podamos encontrar dentro del espacio confinado. El equipo debe estar calibrado para ese tipo de gas o ese tipo de elemento que tenemos dentro del espacio confinado. También vamos a hablar de las atmósferas deficientes en oxígeno. Cuando hablamos de atmósferas deficientes en oxígeno son menores a 19.5%. En una tabla posterior les vamos a mostrar que nos puede generar una reducción de ese porcentaje de oxígeno dentro de la atmósfera que estamos respirando, dentro del aire que estamos recibiendo al interior del espacio confinado. Vamos a hablar también de las atmósferas ricas en oxígeno, que estamos hablando que son las superiores al 23.5, lo que nos genera a un proceso de inflamabilidad. Después del 23.5 tenemos el riesgo de que cualquiera de los productos se inflame y por supuesto vamos a arder o vamos a prender un incendio, un fuego al interior del espacio confinado, donde pueden estar comprometidas hasta nuestras prendas de vestir para prender por ese límite, por esa medición de oxígeno superior al 23.5%. Hablamos de gases o vapores inflamables, concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas o venenosas, que vamos a hablar de un riesgo de toxicidad. Vamos a hablar de residuos en forma de polvos o neblinas, que también nos pueden generar una explosión o un incendio. Vamos a hablar de sustancias irritantes o corrosivas que nos pueden hacer un daño, una afectación de la salud. En la siguiente tabla vamos a hablar de las concentraciones de oxígeno. Hablamos de una concentración del 21% y es la condición normal en nuestro planeta Tierra y vamos a encontrar que el tiempo de exposición es indefinido. Hay una concentración normal de oxígeno en el aire. Permítame utilizar un poco el puntero láser. Vamos a hablar de una concentración del 20.5, tampoco hay un tiempo de exposición definido, podríamos estar trabajando sin requerir todavía ningún equipo de suministro de aire.
hablamos de una concentración del 18%, entonces ya estamos hablando de que casi un 3% del oxígeno fue desplazado por otro gas. Y aquí, aunque no se ha definido exactamente cuál es el tiempo de exposición que podríamos trabajar ahí, se considera que la atmósfera está deficiente en oxígeno, según la normatividad norteamericana, la ANSI Z117.1 de 1977, y se pueden presentar problemas de coordinación muscular y aceleración del ritmo respiratorio. Cuando hablamos de una atmósfera con una concentración del 17%, tampoco tenemos definido cuál es su tiempo de exposición, pero ya tenemos un riesgo claro y se presenta un riesgo de pérdida de conocimiento sin signo precursor. Cuando hablamos de una concentración entre el 12% y el 16%, el tiempo de exposición podría estar medido en segundos o minutos. Todo depende del estado físico de la persona, del nivel de adrenalina que tenemos, del cansancio, de muchas cosas que podrían definir que la persona permanece con aire para sobrevivir segundos o minutos. Y se van a presentar vértigo, dolores de cabeza, disneas e incluso alto riesgo de inconsciencia. Cuando encontramos una atmósfera entre el 6% y el 10% de aire, la probabilidad de sobrevivencia se disminuye a menos minutos o menos segundos y se producen náuseas, pérdida de la conciencia, seguida de muerte entre 6 y 8 minutos. Ahí dentro de la tabla no está el porcentaje de 3% al 5% que podría generar la muerte entre 2 y 3 minutos. Los componentes del aire. El aire se compone en su mayoría, el 78% del aire que respiramos tiene nitrógeno y tenemos una segunda concentración mayoritaria que es la de oxígeno, que está cercana al 21%. El otro porcentaje son gases nobles y otros gases como el argón y el dióxido de carbono. Gases tóxicos. El monóxido de carbono, el CO, un gas incoloro e inodoro generado por la combustión de combustibles comunes con un suministro insuficiente de aire o donde la combustión es incompleta. Se nos va a presentar en el espacio confinado en procesos de soldadura, en procesos donde tengamos equipos o aparatos a combustión dentro del espacio confinado. Y también se nos presenta a veces accidentalmente cuando un carro, un vehículo con su motor a gasolina o diésel accidentalmente nos envía por medio del sistema de ventilación del aire acondicionado esa combustión y nos inunda el espacio confinado desplazando el oxígeno o el aire respirable por ese elemento producto de la combustión. Gases tóxicos. El ácido sulfrídico, el sulfuro de hidrógeno también lo podríamos llamar el H2S. Este gas incoloro tiene un olor desagradable. En bajas concentraciones podríamos sentir un olor parecido al del huevo podrido, pero el olor no se toma como advertencia porque la sensibilidad al olor desaparece rápidamente después de respirar una pequeña cantidad de gas. El H2S es inflamable y explosivo en altas concentraciones. Lo podemos encontrar en aguas residuales, lo podemos encontrar en los derivados del petróleo. Es un gas que ha generado muchísimas muertes a nivel de la explotación petrolífera cuando hacemos perforaciones o en las refinerías cuando se están tratando de sacar productos derivados del petróleo. Como lo mencioné, este elemento en bajas concentraciones es fácil de distinguir. El problema de los trabajadores que muchas veces huelen el huevo podrido y al inhibirse su nervio olfativo, la parte del cerebro ya no responde al sistema, el sistema olfativo no responde a los estímulos del cerebro, entonces se confían y dicen que ya no hay presencia del gas y comienza un proceso de intoxicación que muchas veces ha llevado a la muerte de los trabajadores. Continuando con los gases tóxicos, vamos a hablar del amoníaco, NH3. Es un fuerte irritante que puede producir la muerte por espasmo bronquial
pequeñas concentraciones que no producen una irritación severa, pasan rápidamente a través de los conductos respiratorios y metabolizan. Por lo tanto, en poco tiempo actúan como amoníaco. Puede ser explosivo si los contenidos de un tanque o sistema de refrigeración son descargados en una llama abierta. Es importante el monitoreo de la atmósfera. Ahora que veamos las medidas preventivas nos vamos a dar cuenta que después de que controlamos las energías peligrosas que nos van a generar algún tipo de influencia en nuestro trabajo en el espacio confinado, el segundo paso es el monitoreo de la atmósfera. Nunca confíe en sus sentidos para determinar si el aire en un espacio confinado es seguro o no. Muchos gases o vapores tóxicos no se pueden oler, usted tampoco puede determinar el nivel de oxígeno a menos que tome muestras. Se han cometido errores fatales en muchos espacios confinados confiando en los sentidos de los trabajadores. No sé si ustedes conocen las historias de la minería antigua, sobre todo en nuestras minas de carbón. Se utilizaba un canario, un pajarito en una jaula y era el que iba con la cuadrilla de avance. El momento en que determinaban el abandono de la mina era el momento en que el pájaro fallecía dentro de la jaula por las concentraciones o por la baja de oxígeno o porque tendríamos en algún momento el desplazamiento, sobre todo en esas minas de carbón, del metano desplazando el oxígeno. Ese tipo de mediciones, por supuesto, ya están mandadas a recoger y debemos de confiar en los equipos de mediciones de gases que estén bien calibrados, que tengan un buen mantenimiento y que se le dé un buen uso. En el monitoreo de la atmósfera debemos hacer un muestreo. Por supuesto, ese muestreo se debe hacer de la manera adecuada. Permítanme, utilizamos un poquito nuestro puntero láser para que nos demos cuenta que los diferentes gases que podemos encontrar dentro de un espacio confinado, en una atmósfera, su densidad determinará en qué lugar del espacio confinado los podemos encontrar. Si estamos buscando metano, que lo podemos encontrar mucho en alcantarillas o en donde tuvimos aguas residuales, lo vamos a encontrar en la parte superior del espacio confinado. El monóxido de carbono, un poco menos denso que el aire, va a estar arriba del oxígeno o del aire que respiramos, y ese monóxido de carbono lo podemos encontrar en la sección más o menos intermedia del espacio confinado. Cuando encontramos el sulfuro de hidrógeno, lo vamos a encontrar en la parte inferior del espacio combinado, porque su densidad es mayor a la del oxígeno. Vamos a tener una atmósfera respirable en esta zona y en esta zona inferior nos vamos a encontrar con ese sulfuro de hidrógeno. Vamos a hablar un poco de los peligros físicos y normalmente nos vamos a referir a que hay unos riesgos comunes en todos estos peligros físicos que vamos a mencionar. Vamos a tener peligros de electrocución, contacto con elementos en tensión, caída a distinto nivel, que puede ser un deslizamiento. Vamos a tener la caída de objetos al interior mientras se está trabajando. Este elemento es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos atmósferas explosivas o cuando tenemos trabajo en altura al interior del espacio confinado para no ir a golpear a algún compañero con las herramientas y equipos que tenemos. O podemos también accidentalmente generar una chispa o el calor suficiente para generar una ignición. La fatiga física por sobreesfuerzos o posturas inadecuadas, un ambiente físico inadecuado, mucho calor, frío, ruido, vibraciones producidas por un martillo neumático, que nos va a generar un incremento también, por supuesto, de mayor ruido por el proceso acústico y de rebote de sonido al interior de un espacio que normalmente está sellado o está cerrado, y la iluminación deficiente. Se pueden presentar diferentes fuentes de ignición dentro de un espacio confinado. Por supuesto, cuando tenemos la generación de una reacción en cadena, un tetraedro del fuego, es decir, donde tenemos el calor, el combustible y el oxígeno, el riesgo de incendio o explosión es inminente.
Eliminar todas las fuentes como llamas descubiertas, no fumar dentro del espacio confinado, evitar la combustión espontánea por la mezcla de dos productos, impacto de metal a metal, hablamos de los golpes que pueden generar una chispa, herramientas o dispositivos que no son a prueba de explosión, que nos generan calor por el tipo de batería que están utilizando, la energía que están recibiendo, cables eléctricos desgastados, dañados o defectuosos y procesos de oxicorte o de soldadura, donde también tenemos el riesgo de la soldadura eléctrica. ¿Qué señales de alerta puede presentar nuestro cuerpo tratándonos de decir de que la atmósfera donde estamos trabajando o nos está intoxicando o tenemos una deficiencia de oxígeno? Vamos a presentar pérdida del control muscular, una confusión mental, dificultades al respirar, la noción falsa de sentirse bien, que se produce muchísimo con el monóxido de carbono. Recuerden que muchas personas comienzan a delirar, a reírse, a tener un comportamiento no adecuado, la pérdida de la cordura nos puede estar diciendo que ya tenemos un proceso de intoxicación, zumbido en los oídos y pérdida de la vida. ¿Cuáles son las medidas preventivas y de control para laborar dentro de un espacio confinado? La parte instrumental y mediciones preventivas nos hace referencia a algo muy importante, el lockout tagout, el bloqueo y el candadeo, el bloquear las energías que puedan influenciar nuestro trabajo o influir nuestro trabajo dentro del espacio confinado. Por supuesto, las mediciones será el segundo paso, que sería importante para reconocer la atmósfera a la cual nos vamos a enfrentar. En ese proceso pasamos a un segundo nivel que es el permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo es importante después de que hayamos conocido las características del espacio confinado. Muy importante que haya planeación y diseño de esa tarea en el espacio confinado. Si es posible conocer el isométrico, los planos de planta, de corte del espacio confinado, los espacios entre la tubería, los elementos que hay al interior del sistema donde vamos a intervenir para saber dónde puede haber un posible atrapamiento, cuál es la zona crítica donde podemos trabajar, dónde puede estar oculto algún gas que nos pueda generar algún tipo de daño dentro del espacio confinado. Y al conocer las características del espacio confinado, nosotros ya podemos determinar un plan de trabajo y, por supuesto, un plan de rescate. Ok, vamos a profundizar un poco más en las medidas preventivas y de control. Vamos a hablar de las características del espacio confinado. Es esencial que los supervisores, vigías y personal entrante conozcan las especificaciones del espacio. Aquí en esta diapositiva creo que es fundamental adicionar la brigada de emergencia. Nuestra brigada profesional debe conocer exactamente qué tipo de espacio confinado es en el que en algún momento podrían intervenir. Yo quiero recordarles que en las estadísticas de la OSHA, que es el elemento regulador de la seguridad y salud en el trabajo en los Estados Unidos, se identifica que el 60% de las víctimas de un espacio confinado, cuando hablo de víctimas estamos hablando de accidentes fatales, son rescatistas. Es decir, en los espacios confinados de los Estados Unidos fallecen más rescatistas que víctimas iniciales en el espacio confinado. Dentro del proceso de control, vamos a trabajar primero que todo la protección respiratoria, de acuerdo a la atmósfera que vayamos a trabajar, habrá diferentes tipos de protecciones. Vamos a hablar de los guantes industriales, protección auditiva, mucha resonancia con cualquier ruido que tenemos al interior del espacio confinado va a generar ruido por impacto o un nivel más alto de decibeles que cuando se trabaja esa misma herramienta o ese mismo equipo por fuera de un espacio confinado. Por supuesto, utilizar calzado de seguridad, trabajar protección corporal. Es importante entender la atmósfera a la que nos vamos a enfrentar y las prendas que vamos a vestir deberán tener algunas características especiales en caso de que nosotros consideremos de que
Vamos a tener la posibilidad de fuego, una ignición, cuando tenemos atmósferas inflamables. Podemos hablar también de la protección visual, que debe ser clara, por supuesto, para que la visualidad, la parte visual no sea afectada por unas gafas oscuras que nos generen un poco más de oscuridad al interior. Y un casco, lo ideal sería un casco con barboquejo para evitar que los golpes laterales nos afecten, nos quiten la protección de nuestra cabeza. Y si hay un proceso de estricación o de rescate, el casco permanezca en nuestra cabeza al momento en que estamos tratando de autorrescatarnos o de que nos rescate la brigada de emergencia. El artículo 17 de la resolución 0491, que es la resolución que nos regula los espacios confinados en Colombia, que a propósito en este mes de agosto, de acuerdo a la resolución 2605, debería entrar en rigor dentro de sus procesos de capacitación, porque ya está en rigor acerca de lo que es la identificación y control de los espacios confinados. Este permiso se diligenciará y se firmará en común acuerdo entre los trabajadores involucrados y el supervisor en el sitio de trabajo. Es válido por un turno de trabajo y es indispensable que contenga las mediciones atmosféricas. El permiso de trabajo es una herramienta básica, crítica, para que tengamos éxito en nuestros trabajos de espacio confinado. Debe ser llenado en el sitio y debe ser llenado por una persona competente en espacios confinados. Puede ser llenado por el supervisor, por una persona de seguridad y salud en el trabajo que conozca el tema, pero debe tener una persona que tenga las competencias para permitir el ingreso al espacio confinado. Continuamos con los procedimientos de seguridad en espacios confinados. Obtenidas las mediciones, se adoptan las medidas para poder realizar el trabajo en el interior del recinto de manera segura. Cuando se están realizando los trabajos en el interior del recinto confinado, deben continuar las mediciones hasta la finalización de los mismos. La vigilancia desde el exterior deberá ser permanente mientras haya personal en el interior. Vamos a hablar de una figura que se llama el vigía. Ese vigía debe conocer todo lo relacionado con el espacio confinado, desde el proceso de apertura de un permiso, desde el monitoreo hasta el rescate sin ingreso. Si él puede rescatar a la persona que está en el interior sin necesidad de ingresar, ya sea por un sistema prearmado, un trípode, un winche, un polipasto, él puede intentar rescatar al compañero que está en el interior. Por ningún motivo podrá entrar o abandonar el espacio confinado. Si se presenta una emergencia, el llamado de emergencia se deberá hacer por un silbato, por un teléfono, mandar a otra persona a hacer la razón, pero él debe estar siempre ahí en el espacio confinado a su entrada, porque es la persona que va a brindar la información de qué sucedió, qué están haciendo, cuántas personas hay en el interior, y es la persona que nos puede conducir a un proceso de rescate exitoso. Esta persona que estamos seleccionando como vigía debe ser una persona entrenada. La resolución 0491 nos pide que tenga unas horas de capacitación y entrenamiento, en donde se le darán todas sus funciones. Antes del ingreso de los entrantes, es muy importante que se establezca un sistema eficaz de comunicación. Dependiendo de la atmósfera del espacio confinado, hay que tener unos equipos de comunicación que no nos vayan a generar calor por parte de sus baterías. Puede ser un silbato, puede ser un sistema de comunicación por medio de una cuerda que está hacia el exterior. Pero lo más importante es que sea probado y verificado antes de que se comience a realizar el trabajo. El personal del interior debe estar en comunicación continua con el del exterior. Como norma general, el equipo de trabajo deberá estar compuesto por lo mínimo por dos personas, un entrante y un vigía, y lo ideal sería que ellos tengan un excelente sistema de comunicación.
Continuamos con los procedimientos. En el caso de que sea requerido, se debe aplicar ventilación forzada siempre que la ventilación natural no sea satisfactoria. El resultado de la evaluación ambiental así lo aconseja. ¿Qué tipo de ventilación podemos tener? Vamos a hablar de una ventilación natural, corrientes de aire sin asistencia, y vamos a hablar de una ventilación mecánica que se usa en equipos mecánicos extractores para remover el aire contaminado o para inyectar aire no contaminado. Estos diseños deben, por supuesto, ser realizados por una persona competente. La mayoría de las veces es un ingeniero que hace un diseño para saber exactamente qué volumen de aire debo ingresar para desplazar el aire contaminado o para refrescar el espacio combinado en el que estamos trabajando. Un tema que se debe tratar con muchísimo cuidado es el rescate en espacios confinados. Lo ideal es que cuando se presenta una emergencia en un espacio confinado, la víctima sea capaz de autorrescatarse. Si en ese caso ella no es capaz de autorrescatarse, no puede salir de una manera autónoma, por recursos propios, se debe intentar hacer un rescate sin ingreso, es decir, que el vigía o la persona que está entrenada para el rescate pueda extraer a esa persona del espacio confinado sin necesidad de ingresar. Y el último paso, que es tal vez el más riesgoso de todos, es el que se debe ingresar por la víctima. Esas personas que van a ingresar a un espacio confinado a generar un rescate, esas personas deben de estar entrenadas, deben de tener la capacidad de hacer ese rescate y salir ellos también con vida. Ya les mencioné anteriormente el gran riesgo que corren los rescatistas de espacio confinado. Aún bomberos profesionales de todo el mundo han fallecido dentro del espacio confinado por un mal procedimiento o por una mala toma de decisiones. El rescate en espacio confinado tal vez es el rescate más complicado que existe en los escenarios laborales, sobre todo cuando tenemos que estar en rescates o en procedimientos donde la ley de la gravedad está en contra nuestra. Es decir, hay que sacar a las personas por una parte superior del sistema o el trabajador o la víctima está bajo el nivel cero y tenemos que sacarlo por un nivel superior, una cota superior. Muy importante que tengamos para un proceso de autorrescate, un proceso de rescate sin ingreso o el rescate asistido, que tengamos los equipos que se requieren para realizar el rescate, tengamos las personas competentes, en nuestro caso los brigadistas profesionales, y el tercer elemento es que tengamos un procedimiento formal, escrito, que nos lleve en un paso a paso a ejecutar el rescate sin desviaciones y sin improvisación. Acá apreciamos unas fotografías de un elemento que llamamos polipaz, que simplemente nos da una ventaja mecánica, sobre todo para cuando tenemos que sacar a una víctima por un nivel superior del recinto, es decir, que donde tenemos que enfrentar a la fuerza de la gravedad y nos toca con esa ventaja mecánica tratar de manejar un elemento que nos permita reducir ese peso y podamos hacer una maniobra lo más pronto y lo más seguro posible. Les debo confesar que mi favorito son los sistemas de polipastos prearmados, pero muchas veces, de acuerdo a las circunstancias o al recinto donde estemos generando el posible rescate, nos toca generar otros tipos de configuraciones. Dentro de los polipastos, la ventaja mecánica, a mayor ventaja mecánica, pues vamos a poder manipular con menor fuerza el elemento, pero también tenemos que tener en cuenta las distancias. A mayor ventaja mecánica, nuestro sistema de recuperación es un elemento multiplicador, es decir, yo para subir una víctima a 1 metro, si tengo un polipasto 4:1, requiero 4 metros de cuerda. Entonces, todos estos elementos son importantes en el plan y en el diseño, escogerlos adecuadamente para que hagamos el rescate de manera eficiente. Gracias por llegar al final del video. Espero que el contenido que presentamos sea de gran apoyo para la gestión de los peligros y riesgos en espacios confinados. Les dejo mis datos. Si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, estamos a su servicio.
Que estén bien. Chao.